Hola, hola, mis buenos amigos y compañeros. Lucas capítulo 19, Lucas 19. Y seguimos acompañando a Jesús en su camino a Jerusalén, donde Él ha estado anunciando que iba a suceder algo trágico, terrible. Y sus discípulos y tú y yo seguramente caminando con ellos también estaríamos no sabiendo exactamente lo que iba a pasar, pero tenía mucho que ver con el reino de Dios, como vamos a ver en este capítulo 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, los cobradores de impuestos y un hombre rico, ¿verdad? Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces el Señor, él descendió a prisa y le recibió en su casa gozoso, en la casa de un hombre rico. En el capítulo anterior habíamos comentado de que el Señor había dicho algo acerca de las riquezas y de los que confiaban en las riquezas y que difícilmente o imposible podía entrar alguien en el reino de Dios. Y aquí tenemos que está comiendo con un hombre rico. Entonces Zaqueo dice, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, ¿verdad? Entonces aquí tenemos a un hombre mitad rico. Mitad rico. Pero lo digo de risa porque definitivamente que la riqueza no es un obstáculo cuando todo uno le abre su corazón al Señor, ¿verdad? Aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Definitivamente que los ricos tienen entrada en el reino de Dios con un corazón dispuesto hacia Él. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, refiriéndose a él mismo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. ¿Quiénes eran ellos? Los discípulos. Yo en lo personal lo dudo. Pienso que ellos a los que estaban allí comiendo juntamente con Zaqueo y la gente que lo seguía, a mí me parece que ya los discípulos ya estaban un poquito más centrados. Dijo pues entonces esta parábola para los que creían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él después de recibir el reino, mandó llamar ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Y vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Qué triste concepto tenía este último hombre acerca del Señor. Como he encontrado de personas que tienen un mal concepto de Dios al leer solamente ciertas partes del Antiguo Testamento cuando se habla del juicio de Dios. Qué triste. Entonces él le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. Con sus propias palabras. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará.
Qué interesante manera de pensar del Señor Jesucristo. A todo aquel que tiene se le dará para que tenga más, mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. Ah, qué tremendo eso, ¿no? Claro, entendiendo en un contexto de reyes, de reinados y de esa justicia, pues esta parábola cae perfectamente, ¿verdad? Hoy en día, con tantos derechos humanos y tantas cosas, pues la verdad es que nos asustamos y nos ofendemos cuando leemos estas expresiones de la justicia y del reinado de Dios. Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos diciendo: id a la aldea de enfrente y al entrar en ella hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo, y si alguien os preguntare por qué lo desatáis, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis al pollino? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Seguramente el dueño o los dueños del pollino sabían ya perfectamente de Jesús. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Ya habían pasado 3 años, ya Jesús ya había predicado varias veces en Jerusalén, y sobre todo en tiempo de Pascua, ya en varias ocasiones había sucedido esto. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús era una figura pública que ya tenía más de 3 años de estar predicando allí. Así que la gente que estaba reunida para la fiesta en Jerusalén ya sabía de él y la gente lo admiraba. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y estos callaran, las piedras clamarían. Todavía el Señor exhortando a esos fariseos y líderes para que se arrepintieran. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Oh, qué tremendo palabra de juicio del Señor sobre Jerusalén, que efectivamente se cumplió en el año 70 con los ejércitos romanos. Y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Wow, tremendo. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Ya definitivamente que Jesús se había convertido en un enemigo público para ellos, ¿verdad? Y que tenía que ser eliminado completamente. Y el Señor lo sabía, y el Señor sabía a qué se estaba enfrentando. Y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque todo el pueblo estaba suspenso y oyéndole, suspenso, ¿verdad? Así que, bendito Dios, que ahí vamos caminando con los discípulos, siguiendo a Jesús. Y vamos a llegar hasta la cruz y aún más allá de ella. Y gracias a Dios porque podemos tener un corazón, y yo te invito para tener un corazón dispuesto hacia Él. Corazón dispuesto a reconocerle y aprender de Él. Y que el Señor modifique, cambie, ¿verdad? Transforme nuestra manera de pensar, ¿verdad? Acerca de ello. Ya bastan los tiempos y los años en los cuales nuestro México querido, ¿verdad? Desde que llegaron los españoles, por lo menos, hemos sido manejados, ¿verdad? Manipulados, ¿verdad? Y ahora tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Hay que aprovechar esta libertad que tenemos y aprender a leer
de ella, aprender a dialogar con ella, a preguntar, ¿verdad?, a nuestros líderes de nuestras iglesias. No esperemos, repito, no esperemos todas las respuestas, porque nadie las tiene, pero vamos a ir avanzando para poder dirigir y corregir nuestra vida, nuestro caminar cristiano. Que Dios te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Nos vemos en la próxima.